Bueno, buenos días a todos. Os preguntaréis qué hago aquí, si soy vuestra profesora de cálculo y de estadística, hablando sobre nanotecnología. Entonces, bueno, os voy a contar un poco primero cómo llegué yo a este mundo, ¿vale? Para que os fiéis de lo que os digo. Y luego veremos un poco, pues, qué es eso de la nanomedicina y cómo puede la nanomedicina ayudarnos en el día a día y qué aplicaciones tiene en el ámbito biomédico, que es el que a nosotros nos interesa más. Entonces, bueno, yo estudié Ingeniería de Telecomunicaciones en la Politécnica de Madrid y es verdad que cuando me preguntan ¿por qué estudiaste Teleco? Pues no lo sé. Me gustaban las mates, me gustaba la física, me gustaba la electrónica y me daba la nota para entrar en Teleco, me metí a Teleco, pero es verdad que mientras estudiaba Teleco me gustaba mucho la parte más teórica, pero no le veía en las aplicaciones más teleco, más telemáticas, no me sentía como motivada de, vale, estoy aprendiendo un montón de cosas, pero no me gusta la aplicación que tengo, no me siento motivada. Entonces, en quinto, teníamos una intensificación que se llamaba bioingeniería, antes no existía ingeniería biomédica como tal. Me llamó la atención, me metí ahí, y ahí fue cuando empecé a ver que todas esas cosas, toda esa parte física, matemática que había estudiado, cuando tenía una aplicación en el ámbito médico, decía, vale, eso ya tiene más sentido. Ya puedo utilizar todo eso que he aprendido pues para mejorar un poco obviamente, desde la prudencia y desde la humildad, la vida de los demás, ¿no? Entonces me metí a hacer el trabajo fin de grado en un laboratorio de nanotecnología. La verdad es que caí ahí porque fui a hablar con unos cuantos profesores y me dijeron, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿En qué eres buena? Típica pregunta que te hacen en una entrevista de trabajo, que tampoco puedes fliparte mucho, ¿no? De no, soy buena en todo, o no sé, pues no sé, y tampoco puedes hacerte pequeñito o pequeñita porque entonces dicen, pues, eres un poco pusilánime. Entonces, el caso es que al final acabé en un laboratorio de nanotecnología y además en ese laboratorio de nanotecnología de la Politécnica acababan de empezar ahora a meterse en ese momento, acababan de empezar a meterse en el mundo de la nanotecnología, la nanociencia y la nanomedicina. Que tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque realmente mis jefes tampoco sabían más del tema que yo. Entonces, tanto yo que empecé a hacer el trabajo fin de grado como los que hacían fin de máster, tesis doctorales, incluidos los profesores, todos empezamos a aprender a la vez qué era esto de la nanomedicina, de la nanotecnología y cómo, desde nuestra posición de ingenieros, podíamos intentar ayudar a los demás en este ámbito de la nanomedicina. ¿Vale? Entonces, un poco cómo llegué yo hasta ahí. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar un poco de qué es la nanomedicina y vamos a intentar dilucidar si realmente esto de la nanociencia, los nanorobots, las nanopartículas, es verdad que va a ser un nuevo modelo a seguir en el ámbito de la medicina o no. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues primero, ¿qué es la nanotecnología, así a grandes rasgos, y cuál es el origen del término? ¿Cómo relacionamos nanotecnología con medicina? ¿Vale? Y cómo esa nanotecnología metida en el mundo de la medicina puede dar lugar a un cambio del modelo, de la forma en la que tratamos a los pacientes, a la forma en la que diagnosticamos a los pacientes. Luego veremos una serie de aplicaciones de la nanomedicina. ¿Se oye bien? Porque están llegando muchos mensajes. Sí, es que había una persona con la mano levantada. Ah, vale. Simplemente quería preguntar, pero no me salía del chat. Vale. Seguimos entonces. Vale, hablaremos de aplicaciones de la nanomedicina, presente y futuro, que nos depara el futuro. Vamos a ver un caso de estudio concreto, que es la hipertermia óptica, y luego os contaré qué significa eso, y que fue el tema del que hice yo mi tesis doctoral. Y luego qué retos tiene la nanomedicina mirando hacia el futuro y una serie de reflexiones o conclusiones. Vale. Entonces, por lo menos cuando yo trabajaba en el tema de la nanotecnología, en hablar de nanotecnología, yo me imaginaba pues como una especie de ejército de nanorobots, de mini robots, que hacían de todo por el cuerpo humano, ¿no? Entonces, cura el cáncer, pues voy allí, ¿no? Con pico y pala, como si fueran unas hormiguitas en un hormiguero, me cargo esa célula tumoral, me cargo esa célula tumoral. O diagnostica no sé qué enfermedad, pues voy ahí, te ilumino, te hago un contraste especial donde está la zona tumoral. Me lo imaginaba todo como muy de ciencia ficción, ¿no? Como nanotecnología, es casi como un capítulo de Black Mirror, no sé si habéis visto esa serie. Como el de las avispas esas que van ahí asesinas casi. Entonces, la nanotecnología no es solo robótica, sino que hay muchísimas partículas o sustancias que sin ser realmente máquinas nos pueden ayudar muchísimo tanto en la prevención de enfermedades como en el diagnóstico como en la terapia. Entonces, al final la nanotecnología es una parte de la ciencia pues, que se ocupa del diseño, del desarrollo o simplemente de la ingeniería, de ser capaz de fabricar, ya sean máquinas, ya sean sustancias, ya sean partículas, que tengan una aplicación concreta en esa escala nanométrica y que sean capaces pues, de ayudar o de mejorar la vida de las personas.
desde un punto de vista médico, desde un punto de vista industrial, en la física, en la química, en la mecánica, etc. Entonces, el precursor de todo esto fue el científico Richard Feynman, que ya en 1959 pues, le decía a sus colegas científicos: oye, aquí hay algo más, ¿vale? Él decía, la frase más mítica de él es "there is plenty of room at the bottom", es decir, si hacemos zoom a nuestro mundo macrométrico, si nos vamos a las micras, si nos vamos a los nanómetros, ahí en esa escala las propiedades físicas cambian, las propiedades mecánicas cambian, y podemos utilizar eso que funciona distinta a esa escala nanométrica para dar lugar a aplicaciones que en el mundo macrométrico en el que vivimos no pueden tener lugar. Entonces, él decía que en unos años, esto es del año 59, o sea, vosotros no habéis nacido, nosotros tampoco, no somos tan viejos, incluso a lo mejor ni vuestros padres habían nacido, él ya veía la posibilidad pues, de guardar muy poquita información, incluso de poder dirigir o coordinar una máquina muy pequeñita que guardase muchísima información y que pudiera solucionar los distintos problemas. Entonces, bueno, él fue como el precursor de todo el movimiento de la nanotecnología que a partir de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado empezó a crecer. Y diréis, jolín, si ya en el año 1959 ya se hablaba de nanocosas, estamos en 2021, ¿qué ha pasado? ¿Por qué realmente la nanotecnología no está muy presente en nuestro día a día y lo consideramos algo habitual y sigue siendo como un poco ciencia ficción? Pues lo veremos ahora después, pero el mayor cuello de botella con el que se encuentra la nanotecnología es: si yo meto una sustancia al cuerpo, que serían unas nanopartículas, pues para que lleven un fármaco a una zona tumoral, o para que se peguen a un tumor, para que si yo hago una imagen de resonancia magnética me den más contraste al tumor. Si yo meto esas sustancias en el cuerpo, primero, las tengo que hacer biocompatibles, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no las hago biocompatibles, el problema es que mi cuerpo va a reaccionar contra ellas, mi sistema inmunitario va a reaccionar contra ellas y va a decir, esto no lo quiero en mi cuerpo, lo desecho, ¿no? Vale, las hacemos biocompatibles, pero si las hacemos biocompatibles y el cuerpo las considera amigas, ¿qué pasa después de la aplicación? ¿Vale? La partícula llega a la zona tumoral, por ejemplo, libera un fármaco, se carga las células tumorales de la zona y luego, si el cuerpo las considera amigas y no las desecha, ¿qué pasa? Se acumulan en el bazo o en el hígado, o se acumulan en el corazón, en el estómago. ¿Dónde se acumulan? ¿Qué hacen esas partículas luego en mi cuerpo? ¿Cómo puedo ser capaz de que la partícula haga su tarea, pero que luego el cuerpo diga, vale, la partícula ha acabado su tarea, la desecho y no la acumulo? Eso es el gran cuello de botella. ¿Por qué? Porque se siguen acumulando en todas las pruebas que se hacen en modelos animales y es muy difícil que el cuerpo al final las elimine sin dejar rastro de ellas en el organismo. ¿Vale? Lo veremos más adelante de todas maneras. Vale, entonces, el origen del término pues es nanos, que viene de enano, ¿vale? ¿Y cómo de enano es una nanopartícula? Pues he puesto aquí una comparativa de cómo de pequeña es, por ejemplo, una molécula de agua, que son 0,1 nanómetros, ¿vale? Una molécula de glucosa, que es de 1 nanómetro. Los anticuerpos, que luego hablaremos de ellos porque nos van a ayudar mucho en algunas aplicaciones de la nanotecnología. O un virus, que son 100 nanómetros, y bacterias, que ya son 1000. Pues nos vamos a mover aquí, entre 10 y 1000 nanómetros. En toda esta banda central, es donde aparecen tanto partículas como dispositivos que nos van a ayudar, ¿vale?, en distintas aplicaciones en el ámbito biomédico. Y fijaros que una de las aplicaciones más importantes del ámbito biomédico de la nanotecnología es intentar luchar contra el cáncer, es decir, que las nanopartículas sean capaces de eliminar células tumorales. Entonces, haceros más o menos una idea de si llegan una serie de partículas a una célula cancerígena, ¿vale?, que está aquí en los 10.000 nanómetros, ¿qué cantidad, ¿vale?, de nanopartículas necesitaría cargadas de fármaco, ¿vale?, para poder eliminar esa célula? Son muchas, ¿vale? Porque las partículas son bastante más pequeñas que esa célula que queremos eliminar. Vale, entonces, según la técnica de aplicación de la nanotecnología, hay como dos aproximaciones a intentar solucionar problemas en el ámbito nanotecnológico. La más común, y la que no es solo característica de este ámbito, sino de muchos más casos, de muchos más campos científicos, es lo que se llama la técnica top-down. Es decir, yo sé solucionar problemas a escala macroscópica. Si miniaturizo los sistemas, llego a la escala microscópica, y si miniaturizo aún más, llego a la escala nanométrica. ¿Qué pasa ahí? Que yo el problema he planteado la solución en este mundo macroscópico
y luego intentando miniaturizar todo para que ese mismo problema tenga solución a escala nanométrica. ¿Qué pasa con eso? Pues que al final pasa pues como nos pasaba cuando yo hacía la tesis doctoral. Querías comprar partículas, querías comprar nanopartículas y ninguna era exactamente lo que tú necesitabas para la aplicación que tú necesitabas, sino que había gente que había conseguido miniaturizar partículas y te las vendía. Pues yo tengo de oro, pues yo tengo de plata, de cobre, de bronce, de tal tamaño, y preguntaba, ¿y para qué aplicación son? Ah, no sé, yo las he miniaturizado, tú verás lo que haces con ellas. ¿Qué pasa con eso? Pues que al final somos muy poco específicos con la solución. ¿Qué sería lo correcto? Pues ser capaz de manipular la materia a escala atómica o a escala molecular y a partir de ahí formar complejos nanométricos que sí que puedan estar utilizados justo para la aplicación para la cual ha sido diseñada. No que yo tengo algo muy grande y lo miniaturizo, toma, que quieres nanotecnología. Vale, entonces, estas dos aproximaciones, la top-down y la bottom-up, como que ahora mismo convivirían, ¿vale? Pero a lo que se debe tender es a trabajo de forma atómica, trabajo de forma molecular, y yo me fabrico mis sustancias, mis moléculas, mis partículas, mis robots, a partir de muy pocos átomos, y los fabrico para la aplicación exacta para la que los quiero. Y no cojo un robot grande, cojo una partícula grande y miniaturizo todo y tú verás para lo que lo usas, ¿no? Esa es la diferencia. Vale, para terminar de introducir un poco qué es la nanotecnología, he puesto esta rueda, que me gusta mucho, está en portugués, pero bueno, yo creo que se entiende bien, es que no la he encontrado en español y en inglés, porque ahora está como muy de moda, bueno, ahora, en los últimos 20 años, decir que estamos trabajando en un ámbito transversal o multidisciplinar. Es como, ¿tú a qué te dedicas? Pues yo trabajo en un equipo multidisciplinar de tal. Vale. Y no es por dársela a uno de importante, pero es verdad pues que un ingeniero solo, o un médico solo, un físico solo, o un químico solo, pues puede solucionar problemas dentro de su campo de expertise, ¿vale? Pero realmente cuando son problemas más complejos, necesitamos siempre de la interacción de gente experta en distintos ámbitos. Entonces, tanto la nanotecnología como un montón de campos, en nuestro caso la ingeniería biomédica, requieren un montón de personas expertas en distintos campos que interactúen o interaccionen para solucionar un problema concreto. Entonces, este es un gran ejemplo, ¿por qué? Pues porque para hacer nanotecnología o para hacer específicamente nanomedicina necesitamos el conocimiento de ingenieros, de físicos como agua de mayo, porque como os he dicho antes, los procesos que tienen lugar a esa escala nanométrica normalmente no son iguales que los que tienen lugar a escala macrométrica. Necesitamos físicos, necesitamos químicos, hay un montón de reacciones que tienen lugar en cadena, de reacciones que necesitamos para que nuestra nanopartícula, por ejemplo, que sin los químicos o los bioquímicos no somos nadie. Y luego, al final, queremos ayudar al ámbito médico, ¿no? Entonces, si no hay personal sanitario que nos diga, este es mi problema, ¿cómo tú me lo puedes solucionar? Tampoco vamos a ningún lado, ¿no? Entonces, que se os quede eso, que la nanotecnología o la nanomedicina en concreto, pues es un ámbito muy transversal, muy multidisciplinar y que al final todos tenemos que poner un granito de arena para buscar soluciones ad hoc para cada paciente. Vale, entonces, ¿para qué se usa la nanotecnología en el ámbito de la medicina? Pues principalmente, aunque hay otras subramificaciones, para estas tres cosas. Para prevención de enfermedades, pues pensad, por ejemplo, en el uso de nanopartículas, por ejemplo, a la hora de crear una vacuna, ¿vale? En diagnóstico, pues utilizar nanopartículas como agentes de contraste para una imagen de resonancia magnética, por ejemplo. Y, sobre todo, y yo creo que esta es la parte que más recursos científicos ha recaudado en estos últimos años, es la terapia. Es decir, yo puedo luchar contra un cáncer, yo puedo luchar contra una enfermedad neurodegenerativa o una enfermedad cardiovascular utilizando nanopartículas. Y en caso de que sí, ¿cómo puedo utilizarlas para que ese tratamiento que yo voy a generar utilizando nanopartículas sea mejor que lo que ya hay? ¿Vale? Esa es la idea. Entonces, más allá de los nanorobots, vamos a pensar en algo que no es una máquina en sí, sino que simplemente son partículas. Vamos a pensar simplemente en nanopartículas, que es como la parte más básica de este ámbito. ¿Qué tipos de partículas yo puedo utilizar para solucionar o intentar solucionar problemas médicos? Vale, pues hay muchos más, pero os he puesto como los más destacables o los que más se utilizan. Por un lado, los liposomas, ¿vale? Aquí abajo a la izquierda tenéis un ejemplo. Hemos dicho antes que era súper importante
que las nanopartículas fuesen biocompatibles. Entonces, al final los liposomas son distintas capas lipídicas, ¿vale? Como la bicapa de las células, y en el centro, ¿vale? Se queda como una especie de agujerillo, que es como una solución acuosa, se queda como acuoso, y ahí podemos meter todo lo que queramos. Es como una cesta. Imaginad que queremos llevar a una célula tumoral un fármaco, pues se puede cerrar y meter ahí. O queremos llevar una biomolécula, se puede cerrar y meter ahí. Lo mismo pasa con los polímeros. Los polímeros se utilizan mucho también para liberar fármacos en zonas tumorales. ¿Qué pasa con los polímeros? Pues de nuevo, si son polímeros hechos de manera artificial, el cuerpo los va a identificar como no amigos. Entonces, tenemos que recubrirlos de capas que sí que sean biocompatibles para que nuestro cuerpo no los expulse. Los quantum dots, que llevan unos años muy de moda, los puntos cuánticos en castellano, que queda como menos fácil, pero puntos cuánticos. Al final son unas estructuras termométricas en las cuales la energía, ¿vale? El espectro energético está como cuantizado, es como si fuese digital, ¿vale? Y tienen una probabilidad, una característica muy importante que es la luminiscencia. Entonces, cuando se les ilumina con una luz, ellos reflejan una longitud de onda concreta en función de su tamaño, de su geometría, y la reflejan dando muchísima luz al exterior. ¿Qué pasa? Si yo voy a hacer una imagen de resonancia magnética y he conseguido llevar quantum dots a la zona tumoral, pues si yo soy capaz de iluminar esa zona con la longitud de onda adecuada, me van a reflejar la luz, pues dando muchísimo más contraste y siendo mucho más fácil localizar cada una de las células tumorales que hay en esa zona. Y luego, nanopartículas magnéticas también hay y se utilizan de vez en cuando, sobre todo también en imagen. Nanotubos de carbono, ¿vale? También se pueden rellenar de lo que queramos. Es como una especie, no sé si en vuestros pueblos existen los bartonillos, que son como los canutillos que se comen en Semana Santa, pues parecido. Y dentro lo rellenas de lo que quieras, ¿no? Pues aquí igual podemos rellenar de un fármaco, de algún agente de contraste, etc. Y finalmente, las nanopartículas que se llaman ópticas. Estas nanopartículas que se llaman ópticas tienen que ser de metales nobles, ¿vale? Tienen que ser de oro, tienen que ser de plata, tienen que ser como mucho de cobre. Y esto lo que hacen es que cuando las iluminamos con una luz, no es que reflejen mucha luz al entorno, sino al revés. Esa luz la transforman en calor. Entonces, ¿para qué utilizamos nanopartículas ópticas? Pues si yo soy capaz de llevar una serie de nanopartículas a una zona tumoral y las excito para que absorban luz, esa luz se va a transformar en calor. Entonces podemos quemar in situ cada una de las células tumorales a las que estén asociadas, ¿vale? Lo cual está muy bien porque no hacen falta fármacos. Es simplemente la propia nanopartícula funciona de fármaco porque su calor, el calor que desprende, es capaz de generar unos procesos de apoptosis o de necrosis en las células tumorales en las que están adheridos. Y eso es un poco, pues, como una visión general de esos tipos de partículas que van a ser útiles en el ámbito biomédico. Entonces, si pudiéramos mandar una carta a los Reyes Magos y decir, a ver, ¿cuál es la nanopartícula ideal, perfecta, que quieres de estas navidades que te traiga el Papá Noel o Marisol Ángel Baltasar? Pues necesitamos, primero, una partícula que en su interior me permita meter lo que yo quiero, ¿vale? En este caso, pues fármacos o agentes de contraste. ¿Para qué? Pues porque una misma partícula me puede servir para saber si la zona tumoral ya está llena de partículas como yo quiero, porque las puedo ver por imagen, ¿vale? Y una vez que estén en la zona tumoral que yo quiero, pues activo, libero los fármacos de manera que eliminen esas células tumorales objetivo, ¿vale? Entonces, por un lado me permiten mayor contraste de imagen para localizar la zona y una vez en la zona me liberan un fármaco. ¿Y por fuera cómo tienen que ser? Pues por fuera tienen que ser biocompatibles y tienen que tener también ligandos que sean capaces, es aquí estos serían anticuerpos, ¿vale? Perdón. Anticuerpos, ¿para qué creéis que sirven los anticuerpos en la zona externa de la nanopartícula? ¿Se os ocurre para qué? O sea, ¿para qué pongo yo anticuerpos en la zona externa de una nanopartícula? ¿Qué quiero conseguir? ¿Dime? Que no se rechacen, ¿pero por qué? ¿Dónde se van a ligar esos anticuerpos? A ver, normalmente en los distintos tipos de cánceres hay distintas proteínas
que se sobreexpresan en las células tumorales en función del tipo de cáncer que sea. Entonces, si yo conozco el tipo de cáncer al que voy a atacar y sé qué proteínas se van a sobreexpresar en esas células, yo ligo por fuera las nanopartículas una serie de anticuerpos que sé que van a enlazar justo con esas proteínas. ¿Qué es lo que consigo así? Pues que las nanopartículas se asocian solamente a las células tumorales del tipo de cáncer que yo estoy buscando y que no se asocien a células sanas. ¿Por qué? Pues porque si yo luego voy a liberar un fármaco que se va a cargar la célula, quiero cargarme solo las células tumorales, no quiero cargarme las buenas. ¿Vale? Entonces, así conseguimos ser específicos para el tipo de cáncer concreto, el tipo de enfermedad concreta que yo quiero tratar. Además, también se añade esto que se llama PEG, que es polipirenglicol, ¿vale? Es un polímero que se ha demostrado científicamente que es capaz de prolongar la vida no son seres vivos, pero bueno, el tiempo que la partícula pasa en la zona tumoral sin que el cuerpo detecte que haya algo raro, ¿vale? Entonces, el polietilenglicol es como que le pone una carcasa a la nanopartícula para ser amigable con respecto al cuerpo y al torrente sanguíneo, ¿vale? Entonces, este sería como lo que le pido a los Reyes Magos, que haga una partícula, es todo eso. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Pues primero, las nanopartículas no me sirven, pues mira, tengo una partícula de oro, de bronce o de cobre que funciona fantástico, vale, pero ¿de qué lo vas a recubrir? ¿Vale? El proceso de recubrimiento de las nanopartículas se llama funcionalización. Y tienen que ser específicas, como hemos dicho antes, ¿vale? Para el tipo de cáncer concreto o el tipo de enfermedad concreta que queramos destruir. Luego, tiene que ser posible una liberación controlada de agentes, es decir, si yo me tomo una nanopartícula que tiene un medicamento y inyectamos en el torrente sanguíneo un montón de nanopartículas, si van como locos perdiendo aceite, perdiendo el fármaco por el camino, cuando llegan a la zona tumoral no tienen nada que liberar. Entonces, ¿cómo puedo yo controlar eso? Es decir, ¿cómo puedo hacer que la nanopartícula no pierda ese agente o ese medicamento hasta que no llegue a la zona en la que lo tiene que liberar? Eso no es tan fácil, ¿vale? No es tan fácil. Luego veremos cómo hacerlo. Luego, biocompatibilidad. Es muy importante para que no haya una reacción del sistema inmunológico que diga, uy, ¿qué es esto? Vamos a excretarlo por la orina o por el sudor. Vale. Que fueran sintonizables. Que sean sintonizables, ¿por qué? Pues porque cuando utilizamos nanopartículas ópticas, ese tipo de nanopartículas ya hemos visto antes que lo que hace es absorbe luz y genera calor al entorno, ¿vale? Pero ¿qué luz va a absorber esa nanopartícula? ¿La luz del sol? No, necesitamos un láser, ¿vale? Entonces, imaginad un melanoma, ¿vale? Un cáncer de piel, pues las células tumorales no están súper superficiales, pero sí que están en las primeras capas de la piel. Si yo soy capaz de inyectar una sustancia con nanopartículas y que se asocien a esas células tumorales, desde fuera, yo puedo iluminar la zona con un láser de una longitud de onda concreta, ¿vale? De manera que las nanopartículas absorban esa luz de ese láser y generen calor al entorno tumoral. Entonces, ¿qué ventana buscamos? Pues normalmente se busca lo que se llama infrarrojo cercano, que son como unos 800 nanómetros. ¿Por qué? Pues porque esa luz penetra más profundamente en el tejido. Si yo irradio con un láser la piel y la radiación se dispersa en la superficie de la piel, la cantidad de luz que llega a la zona tumoral es muy pequeña, no me sirve para nada. Sin embargo, si busco una ventana en la cual la penetración en la piel sea máxima, casi toda mi potencia llega a la zona tumoral y casi toda esa potencia lumínica al final se va a convertir en calor. ¿Vale? Entonces tenemos que buscar y jugar con las ventanas en frecuencia, o en longitud de onda en este caso, para ver aquellas en las cuales esa luz que voy a utilizar llegue lo más profundamente posible y alcance la zona tumoral. Hablando ya de cáncer más específicamente, ¿qué es lo que queríamos que hiciera una terapia de nanopartículas en un cáncer concreto? ¿Vale? Pues imaginad, una persona se ha diagnosticado un cáncer, ¿vale? Entonces, tenemos una sustancia que contiene nanopartículas y estas nanopartículas son de las que hemos pedido a los Reyes Magos, de las que tienen capacidad para dar más contraste a una imagen, por ejemplo, de resonancia magnética y además tienen la capacidad de o bien liberar un fármaco o bien son ópticas y desde fuera las excitamos para que absorban luz y generen calor, ¿vale? Entonces, metemos unas partículas al torrente sanguíneo y las partículas tienen que estar
perfectamente diseñadas, ¿para qué? Para acumularse solamente en la zona tumoral y no en ninguna otra zona. Una vez que las tenemos ahí, comprobamos con imagen de resonancia magnética, porque llevan agentes de contraste, que están ubicadas donde deben, y luego, o bien, si son ópticas, aplicamos luz para generar calor, o si no son ópticas, tiene que haber algún mecanismo que desencadene la liberación de esos fármacos, ¿vale? Y luego podemos volver a comprobar con imagen que el tumor ha desaparecido y la persona quedaría sana. Esto de momento es una utopía, ¿vale? Esto de momento no se ha llegado a hacer. Sí que se ha probado en modelos animales. Cuando yo hice la tesis llegamos a probar en ratones y luego os voy a poner un vídeo de una empresa que sí que hace pruebas en pacientes, pero hace en pacientes terminales, ¿vale? O sea, no es una terapia como tal, no es una alternativa a una quimioterapia o una radioterapia. Está en proceso de poder serlo, pero ahora mismo la única empresa que yo conozco que lo aplica realmente, que está en Houston, lo hace en pacientes terminales intentando alargar un poco la vida del paciente. Y utilizan muchísimas partículas, o sea, utilizan unas concentraciones de partículas brutales. ¿Por qué? Porque la eficiencia que tienen, aún asociándose solo a las células a las que queremos eliminar, deja un poco que desear aún. Entonces, meten muchísima cantidad de partículas y sí consiguen reducir los tamaños del tumor. Pero, como los pacientes son terminales, ¿qué pasa a largo plazo? Pues no se sabe aún. Se siguen acumulando ahí las partículas, pueden desencadenar las partículas que se quedan en el organismo alguna enfermedad posteriori derivada de que no se hayan expulsado debidamente, pues eso es lo que aún se está investigando y no se sabe a ciencia cierta. Vale, no solo podemos utilizar las partículas como agentes de contraste o en terapias de hipertermia, sino que también se pueden utilizar con lo que se llama terapia mecánica. Y eso a mí me ha resultado muy gracioso porque un compañero mío hacía la tesis en este tema y realmente lo que intentaba era atravesar la célula lanzándole lanzas y las lanzas eran las partículas. O sea, generaba partículas muy finas con forma de lanza y en este caso eran magnéticas. Entonces, con un imán las orientaba, ¿vale? Y luego con un campo alterno, con un campo magnético alterno, hacía que oscilasen y que fuesen como dando pinchazos a las células. Entonces tenía como una camarita para ver como todo el ferrofluido, toda la cantidad de nanopartículas, en este caso que eran ferromagnéticas, se lanzaban contra la célula. Era súper curioso de ver porque veías todo el ferrofluido y se lanzaba contra el cultivo celular con el que estábamos trabajando, ¿vale? Entonces, otra aplicación interesante. Y esto de aquí, pues son las terapias que os he dicho antes de hipertermia, es decir, yo ilumino la zona, si estoy trabajando con hipertermia óptica, ¿vale? Ilumino la zona con la longitud de onda adecuada y si hay partículas que reaccionan a ese tipo de longitud de onda, van a absorber la luz y a generar calor. Si en vez de hipertermia óptica estoy utilizando hipertermia de radiofrecuencia, las partículas que tengo que utilizar son magnéticas. Y aquí igual, genera un campo magnético alterno que las calienta, ¿vale? Las calienta, hacen que se muevan, que giren, y ese giro, ese calentamiento, esas fricciones entre ellas generan calor en el entorno y el calor desencadena procesos de muerte celular. Vale, aquí os he puesto en qué otras enfermedades podría tener sentido utilizar nanopartículas, porque parece como que el objetivo principal es curar el cáncer, ¿vale? Dentro del ámbito de la nanomedicina, pero es verdad que también se pueden utilizar nanopartículas en otras enfermedades. Por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares, ¿vale? En cardiovascular diseases, y también en enfermedades neurológicas. Vale, en enfermedades del sistema cardiovascular se pueden utilizar también para llevar fármacos a la zona afectada, pues por ejemplo, inmunomoduladores antibióticos, ¿vale? También nos sirven en diagnóstico precoz, pues como agente de contraste también si yo hago una resonancia para mirar toda la estructura cardiovascular y yo puedo darle más contraste a esa imagen, seré capaz de identificar mejor qué está pasando ahí, si la arteria está más cerrada, si está más abierta, si, no sé, si el ventrículo izquierdo está mejor porque tiene no sé qué, ¿vale? O sea que es más fácil si tengo un agente de contraste que me permita mayor nitidez en esa imagen. ¿Vale? También hay procesos de gene delivery, no sé si habéis oído lo que es la terapia génica, que intentan que las células expresen genes externos que no son de la propia persona para evitar problemas concretos que tengan esas células por motivos genéticos, ¿vale?
En el campo de las nuevas enfermedades neurológicas, lo más importante de todo, no sé si os suena la barrera hematoencefálica, la blood-brain barrier, ¿os suena? Es una barrera que tenemos todo alrededor del cerebro y que evita que el cerebro coja infecciones, ¿vale? Es como una barrera que solo es permeable a ciertas moléculas. ¿Para qué? Para que el cerebro realice bien sus procesos metabólicos, pero no les lleguen a agentes externos patógenos. ¿Qué pasa? Que no dejamos de tampoco medicamentos. Entonces, muchas veces, si necesitamos que un medicamento llegue al cerebro, no queda otra que hacer una preparación, ¿vale? Porque la barrera hematoencefálica tiene una permeabilidad, una porosidad súper específica y a no ser que sean las 3-4 cositas que el cerebro sabe que necesita para su metabolismo, no deja pasar nada. ¿Qué pasa? Que las nanopartículas son tan pequeñitas que sí que pasan esa barrera. Sobre todo si trabajamos en 20 nanómetros, 40 nanómetros, 50 nanómetros no más. Ventajas. Si yo integro un fármaco dentro de esas partículas, puede llegar al cerebro sin necesidad de abrir al paciente. Desventajas. ¿Cómo salen luego de ahí? ¿Qué pasa si se quedan acumuladas en el cerebro? ¿Cómo las expulsa el cuerpo? ¿Pasa algo porque se quedan ahí bajando partículas en una zona acumulada o no? Ese es el gran problema que nos surgiría. Vale, también, ¿vale? Alguna aplicación en el ámbito ya no tanto médico, pero a lo mejor sí industrial o de la alimentación, pero también está relacionado, ¿vale? Con el ámbito médico, es intentar detectar bacterias en la cadena alimentaria, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto se hace con biosensores que trabajan con un procedimiento que se llama resonancia de plasmón superficial. ¿Eso lo habéis oído alguna vez? ¿Os suena? ¿Habéis hablado alguna vez de plasmón? ¿Habéis visto los plasmones? ¿No? Los metales nobles, el oro, la plata, etcétera, en su última capa, ¿vale? Tienen una serie de electrones libres que van como libres pero por la superficie del metal. Entonces, si estos electrones se excitan con una longitud de onda adecuada, igual que con las partículas ópticas que hemos visto antes, pues se absorbe esa luz y se genera calor, ¿vale? Ese proceso tiene lugar solamente a una longitud de onda concreta y depende mucho de cómo sea el material, de su estructura y de su geometría. Entonces, si en la superficie del material, ¿vale? Yo tengo unos anticuerpos que detectan la presencia pues, de unas determinadas proteínas o de unas determinadas bacterias, obviamente cuando la superficie es iluminada, si está limpia, lo que se refleja y lo que se absorbe es un espectro concreto, pero si no está limpia y se le han asociado una serie de elementos extra, pues ese espectro de absorción o ese espectro de reflexión va a cambiar. Entonces, en función de cómo cambia ese espectro, se puede detectar la presencia de bacterias pues, en una gota de, pues no sé, en una gota de mayonesa, en una gota de, por ejemplo, si estamos intentando buscar si hay presencia de gluten en una harina que se vende como sin gluten, ¿no? Pues si hay realmente gluten y se ha asociado a la zona del sensado, el espectro tanto de absorción como de reflexión va a cambiar, ¿vale? Y podemos identificar distintos tipos de contaminación alimentaria con este tipo de sistemas. Más cosas que se pueden hacer con nanotecnología. Pues se pueden hacer implantes oculares y de retina artificial. Ahora os pondré un ejemplo, ¿vale? De una cosa que hicimos nosotros en nuestro laboratorio. Se puede trabajar también con nanopartículas en medicina regenerativa e ingeniería de tejidos. Es decir, cuando yo quiero fabricar un hueso de forma artificial, se utilizan células madre, ¿no? E intentan que esas células madre se crezcan después de células óseas. Pero, ¿cómo crecen? Así a lo loco en una placa Petri, por ejemplo. Pues no, normalmente se les guía el camino. ¿Cómo se les guía el camino? Pues se utilizan lo que se llaman nanoscaffolds o nanoandamios, que realmente pesan en los andamios de una obra, ¿vale? O incluso en las guías que se les ponen a las plantas, para decirles, no, tienes que crecer por aquí, tienes que crecer por aquí, tienes que irte por aquí. ¿Vale? Son estructuras que sirven de guía a esas células, ¿vale? Que se están regenerando y que están formando un tejido nuevo para que se formen con la forma y la geometría que deben, ¿vale? Y luego también se pueden utilizar en instrumental médico, por ejemplo, para hacer nanopinzas, para coger células de manera individual, ¿vale? También hay un montón de grupos de investigación que se dedican a eso,
a intentar fabricar nanoinstrumental para ser capaces de coger o de manipular células de manera independiente. Vale, entonces, os pongo unos cuantos ejemplos pues, de lo que yo he trabajado en mi experiencia. ¿Vale? Entonces, si alguien es un poco aprensivo, que no mire. Van a pasar algún ratoncito de algún conejo ahí que le estamos toqueteando demasiado. ¿Vale? Entonces, no sé si vosotros no, porque sois muy jóvenes, pero si algún familiar vuestro lo han operado de desprendimiento de retina. ¿Os suena el desprendimiento de retina? O sea, algún tío, algún abuelo, alguna abuela. Cuando tienes un desprendimiento de retina, te operan para volverte a poner la retina en su sitio, pero hasta que la retina cicatriza, tienes que estar acostado en unas posturas un poco raras. Es decir, si la retina se ha caído hacia atrás y necesitas que vuelva a estar hacia adelante, tienes que pasarte pues 15 días acostado así, ¿vale? Como quien va al fisio. O si se te ha caído hacia un lado y tienes que quedarte hacia el otro, pues te tienes que quedar tumbado 15 días en esa posición. O agarrar en una posición en la cual esa retina que te han vuelto a poner en tu sitio se quede pegada y no se vuelva a despegar. Entonces, lo que hicimos en el laboratorio en el que trabajaba yo, que era el Centro de Tecnología Biomédica aquí en la UPM, que está aquí al lado, pues ideamos un sistema como quien pega un POSIT en la nevera. Es un poco raro, pero es así. La nevera, si tú le pegas un imán, se queda pegado. Si tú dejas una hoja entre medias, se queda sujeta, ¿no? Pues nuestra idea era, vamos a meter un ferrofluido, es decir, vamos a meter nanopartículas magnéticas dentro de la zona del globo ocular y por la zona exterior había un imán muy pequeñito. Entonces, se colocaba la retina en su sitio, por fuera había un imán y por dentro el ferrofluido se pegaba ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué hacíamos? Dejábamos ese ferrofluido ahí metido, todos los días que trataba de cicatrizar la retina y luego con una aguja se intentaba extraer, ¿vale? Entonces, ¿salió bien? ¿Salió mal? Después de la publicidad, no. No salió mal del todo, pero los conejos al final se movían, a sus axis se movían bien y en principio no parecía perder visión, pero claro, al final, pues el conejo va a buscar su comida, se va a dormir, no es como si a una persona le hacemos esto. Y el problema que había luego era que para retirar todas las nanopartículas, pues utilizamos una agujita muy estrecha, pero en el camino de la aguja se quedaba como un poco sucio el camino, es decir, no conseguíamos extraer todas las partículas que habíamos inyectado. Y de nuevo la pregunta es la misma. Si eso se queda ahí a largo plazo, ¿puede producir problemas de visión? ¿Puedes notar como si tuvieses una arenisca en el ojo? ¿Puede producir o degenerar algún tipo de tumor aunque sea benigno? Entonces, hicimos pruebas a más medio plazo y vimos que el propio ojo, cuando detecta esos restos de partículas, lo que hace es que se crea como una especie de capsulilla. Entonces se crea como una especie de capsulilla medio grasa que acumula en una zona del ojo. Pero claro, de nuevo lo mismo, la misma pregunta. ¿Eso ahí a medio plazo es sano que sea ahí o sano? ¿Puede degenerar en algo más? Entonces se quedó el estudio ahí como un poco a medio camino porque no supimos realmente determinar si una aplicación real en personas tendría sentido. Como veis, eso es un poco, iba a ser jugar a los médicos, no es jugar a los médicos, pero se me ocurre y vamos a probar que pobres animalillos, que al final pues hacen de conejillos de Indias, nunca mejor dicho, pero es verdad que cuando ya piensas en la aplicación real, en una persona hay tantas implicaciones que muchos intentos que están bien estos años, pues al final se quedan por el camino. Vale, y ahora os voy a contar un poco más en detalle lo que hice yo concretamente cuando hice mi tesis doctoral. Yo trabajaba con hipertermia óptica y con nanopartículas, en este caso, de oro. ¿Vale? Las nanopartículas de oro, pues en la zona del infrarrojo cercano, son capaces de absorber la luz y generar calor. Entonces yo trabajaba en colaboración con una chica que era bióloga, que ella era la que hacía toda la siembra de las células, crecía las células y tal. Entonces, utilizábamos unos pocillos, habéis dado ya prácticas, bueno, algunos y otros no habéis dado todos prácticas, bueno, unos pocillos de laboratorio. En cada pocillo de esos de plástico, ¿vale? Se sembraban una serie de cultivos celulares y en el medio celular se inyectaba nanopartículas de oro, ¿vale? Entonces, ¿qué hacíamos después? Voy a pasar por aquí, que yo creo que lo vais a ver mejor, ¿vale? Entonces, esta imaginar que es la muestra, ¿vale? Entonces, aquí tenía una fuente de alimentación, un láser que emitía 808 nanómetros, ¿vale? Para estar justo en la zona del infrarrojo cercano. La luz se generaba a través de una fibra óptica
iluminábamos esa muestra que tenía células por un lado y nanopartículas de oro por otra. Entonces veíamos si éramos capaces de subir la temperatura. ¿Cuánto necesitábamos? Pues necesitábamos mínimo unos 45 grados durante unos cuantos minutos para desencadenar procesos de muerte celular. Y de hecho, la curva de calentamiento, si veis, es como la curva de carga y descarga de un condensador, ¿vale? Mientras está el láser encendido, sube la temperatura hasta que alcanza un umbral, ¿vale? Se mantiene, y cuando se apaga el láser, vuelve a la temperatura inicial. Entonces, hicimos distintos tipos de pruebas. Primero, células control, que simplemente las manipulamos, las llevábamos y las traíamos igual que las demás. ¿Por qué? Pues porque en el proceso de manipulación puede haber muerte celular, ¿vale? Luego teníamos otras a las que solo les inyectábamos nanopartículas, pero no les aplicábamos láser. ¿Por qué? Pues porque queríamos ver si simplemente la presencia de nanopartículas iba a producir procesos de muerte celular. Y otras células a las cuales sin nanopartículas las irradiábamos con el láser al mismo tiempo que hubiéramos irradiado si hubiese partículas, para ver si el láser solamente por el calentamiento del propio láser generaba o no procesos de muerte celular. ¿Vale? Y el último experimento de todos, pues ya con todo, células con nanopartículas y con láser. Pues es un modelado fototérmico de lo que hace la partícula, ¿vale? Cuando es iluminada con la longitud de onda correcta. Cuando ocurre esa sincronización entre la longitud de onda correcta y el tamaño de la partícula, pues la partícula absorbe esa luz y genera calor en el entorno con esta geometría, ¿vale? Por cierto, ¿por qué así las partículas? Porque cuando pensamos en partículas casi que nos imaginamos como siempre redondas, ¿vale? Pues las nanopartículas redondas, las que son de oro o de plata, que son las que sirven para esto, no tienen resonancia de plasma superficial en el infrarrojo cercano, sino que se quedan más abajo, en 500, en 600. Así que no nos sirven. Estas, sin embargo, son muy fáciles de tunear. ¿Por qué? Porque ajustando el diámetro de la base y la longitud del tubo, enseguida puedes ajustar la longitud de onda, ¿vale? Entonces son mucho más útiles en este sentido. Bueno, ¿y qué obtuvimos? Pues, cuando vi esto era como trabajo alternativo, porque en mi tesis tenía sentido. Pues vimos que en células control, cuando después metíamos un contraste para ver células vivas y células muertas, en células control habíamos conseguido que se mantuviesen vivas, ¿vale? Las células irradiadas con láser también seguían vivas. Las células que tenían nanopartículas pero que no habían sido irradiadas con láser seguían vivas, salvo alguna, ¿vale? Eso es un pequeño efecto de toxicidad. Pero, sin embargo, aquellas a las que le habíamos aplicado láser en presencia de nanopartículas, pues habíamos conseguido una muerte de más del 80%. Entonces, decíamos, fantástico, esto funciona. Pero funciona in vitro, ¿vale? En tu placa en el laboratorio, con todas las condiciones súper controladas, con temperatura, de humedad, siempre repitiendo lo mismo. ¿Qué pasa cuando vas esto a probarlo a un modelo animal, por ejemplo? Pues ahí ya empiezan los problemas. Entonces, hicimos esto ya fue post-tesis, parece ser como una especie de postdoc que no llegó a nada, pero se quedó ahí en intento, en el cual intentamos probar el mismo procedimiento, pero en este caso en ratones, ¿vale? En un modelo de ratón. Entonces, aquí colaboramos con el Instituto Cajal, la verdad es que se portó muy bien con nosotros porque llegaban 4 locos con un láser y unas nanopartículas y decíamos, queremos churrascar, entre comillas, el cerebro de vuestros ratones, y nos dijeron, sí, pasad. ¿Vale? Entonces, este modelo de ratón pues tenía implantado un tumor cerebral, ¿vale? No era un tumor que hubiese nacido en el ratón de manera espontánea, sino que era implantado. ¿Qué pasaba aquí? Que aquí hacía falta hacer preparación cerebral en el ratón, despegar la parte del cráneo. ¿Por qué? Pues porque el láser penetra muy bien en el tejido, en la piel, pero no es capaz de atravesar el cráneo. No es capaz de atravesar el hueso, ¿vale? Entonces, esto, para una aplicación final, pues no tendría sentido si esa aplicación final es para tratar un glioblastoma, por ejemplo, cerebral. ¿Tendría sentido para un cáncer de mama? Sí. ¿Para un cáncer testicular? Sí. ¿Para un cáncer de piel? Sí. Pero para cánceres en los cuales estemos muy cerca de la zona exterior y no haya una zona ósea entre medias, ¿vale? Pero para hacer la prueba, pues, tuvimos eso, el cirujano de allí del centro Cajal, del Instituto Cajal, pues tenía que levantar un poquito la tapa, están obviamente anestesiados los ratones, no sentían nada. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos?
pues se hacía lo que se llama una cirugía estereotáctica, que es, ellos tenían súper ubicado dónde estaba el tumor, entonces salía como una especie de sistema de coordenadas y a través de este aparato bajábamos el láser, la punta del láser, pues a unos pocos milímetros de la zona tumoral. Esa zona tumoral había sido inyectada con nanopartículas antes, ¿vale? Y procedíamos, veis, aquí se ve un poquito mejor, a iluminar la zona. Y esperábamos una serie de días hasta que los ratones, obviamente, tenían que ser después sacrificados, y se hacía una histología de qué tamaño había quedado del tumor tras los procedimientos que habíamos aplicado. Entonces, las primeras veces que no nos queríamos pasar de cantidad de nanopartículas, pues no se veía ninguna reducción en el tamaño del tumor, pero cuando ya empezábamos a meter mayor concentración, sí que se empezaba a ver pues, que los ratones de los tumores de los ratones que habían sido tratados eran más pequeños que los tumores de los ratones que habían sido insertados a la vez, pero que no habían sido tratados con el procedimiento. Pero de nuevo, cuando se hacía esa histología, cuando se hacían esos cortes ya post-mortem de los ratones, de distintas capas celulares, se veía que había mucha acumulación de partículas. ¿Veis? Aquí las veis. ¿Vale? Entonces, vale, funciona el tratamiento, parece que funciona, pero el cuerpo, el cerebro en este caso, está acumulando esas partículas. ¿Qué hacemos con ellas? Obviamente, el ratón aquí ya estaba muerto, pues no hace nada, pero si esto lo aplicamos en una persona, ¿qué pasa con esas partículas? Las dejamos ahí y ¿qué pasa? Las reemplaza. ¿Vale? Sigue siendo el eterno dilema. Vale, aquí está un vídeo de la empresa esta que os digo, que utiliza el procedimiento en pacientes terminales. ¿Vale? Es muy cortito. Se llama Nanospectra. Oralase therapy is a device for the precise particle-guided thermal destruction of solid tumors. Our near-infrared absorbing particles, or aura shell particles, are infused into the bloodstream. The particles are designed to circulate in the blood long enough to accumulate in the tumor. The rapid growth of most tumors will result in a poorly formed blood supply, resulting in holes large enough for particles to exit the bloodstream and accumulate in the tumor, but not the surrounding tissue. Particles that do not accumulate in the tumor are eventually removed from the blood by the liver and spleen. After the particle infusion, the final step of the therapy is applied. A laser fiber is inserted through the skin near or into the tumor, and laser energy is applied in one or more illuminations. Particles absorb the laser energy and convert it to heat, resulting in the temperature rising to a level sufficient to destroy the tumor. The tumor will subsequently shrink. Aquí parece que esto es maravilloso, pero no es maravilloso. No sé si os habéis fijado, lo negro se veía la bolsa que contenía las partículas. Cuando ha salido la imagen, eso es porque había una concentración brutal de partículas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa luego con esas partículas? Es que a mí la primera vez que vi el vídeo me llamó la atención que nosotros lo diluíamos lo máximo posible para que la concentración fuese muy pequeña y ahí se ve como el líquido como que está oscuro y cae partículas a porrillo, por así decir. Y luego, en ese caso, el procedimiento es invasivo. Es verdad que es muy poco invasivo porque simplemente pues, meten una punta y en la punta tienen la luz láser, pero lo óptimo sería que el láser pudiese ser aplicado desde fuera para que fuese lo menos invasivo posible, ¿vale? Entonces, bueno, esto se está haciendo, ¿vale? Se está haciendo, pero como os he dicho antes, esta empresa lo hace, supongo que en colaboración con algún hospital, solamente en pacientes terminales y para intentar alargar un poco la vida de dichos pacientes. No sé si hay dudas o algo ahora. Estoy casi acabando, o sea, me quedan 5 minutitos y ya lo dejo para que si veis alguna duda. Que no escucha demasiado bien. Vale. Sigue ya. Vale. Entonces, después de esta visión que he ido y venido un poco, os he contado un poco en las cosas en las que yo he trabajado, ¿cuáles son los retos que plantea la nanomedicina de cara al futuro? Pues primero, la biocompatibilidad. Si no hay biocompatibilidad, no nos sirve de nada 200 o 500 nanopartículas preciosas, ¿vale? Porque si no hay biocompatibilidad, el cuerpo las va a expulsar y no las va a querer para nada. Luego, regulación y seguridad. Pues obviamente los gobiernos de los países y sobre todo los organismos que se encargan de la regulación de la liberación de fármacos, pues tienen que velar porque cuando
se inyecte realmente en la aplicación clínica un fluido con nanopartículas, sepamos a ciencia cierta que no pasa nada porque se quede acumulado, o sabemos a ciencia cierta que ese fluido, si no se puede quedar acumulado, se va a poder secretar de alguna forma hacia el exterior. Entonces, hace falta muchísima más inversión para hacer muchos más ensayos clínicos, para hacer pruebas en humanos, ¿vale? Porque las pruebas en animales, pues, unas tienen éxito, otras no, pero al final, el modelo final en el que hay que probar pues es el humano, siempre, hombre, obviamente siempre cumpliendo toda la normativa que necesitemos cumplir, y luego dar el salto de la investigación al desarrollo comercial. Eso todavía no se ha conseguido, ¿vale? Obviamente para eso hace falta muchísima más inversión en I+D+I, muchísimo más proyectos que estudien los efectos a largo plazo que pueden ocurrir si hay una acumulación de nanopartículas en el cuerpo, porque es verdad que todos los que nos dedicábamos a esto queremos intentar curar cosas, ¿no? Vale, pero luego a largo plazo, ¿qué hacemos con eso? ¿Vale? Es súper importante dedicar esfuerzos y dedicar dinero a proyectos que sean capaces de estudiar qué pasa a largo plazo en el cuerpo cuando hay una acumulación de nanopartículas en cualquier sitio, en el bazo, en el corazón, en el hígado, etc. Vale. Y luego, ser capaces de utilizar o hacer terapias que sean muy específicas para ese tipo de enfermedad concreta, ese tipo de enfermedad cardiovascular, ese tipo de demencia concreta y no otra, o ese tipo de cáncer y no otro. Es decir, intentar hacer la medicina un poco ad hoc, ¿vale? Y ajustada al tipo de cáncer, al tipo de enfermedad y sobre todo también al paciente. Y bueno, pues aunque queda mucho camino por recorrer, yo sí que creo que la nanomedicina tiene bastante potencial, no solo porque me he dedicado unos años a ello, sino porque realmente así lo creo. Y los campos en los que más impacto yo creo que va a tener, pues va a ser en el diagnóstico, en tratamientos que puedan ser eficaces, seguros, ¿vale? Y personalizados, y por supuesto en reducir todos los costes en salud, ¿vale? Y tratamientos pues, como quimioterapia, radioterapia o cirugías, que a lo mejor en este caso se podría incluso evitar utilizando técnicas de este tipo. Pero, de momento, es como algo a lo que se tiende, como una esperanza de que esto sea así, pero estamos muy al principio del camino por todos esos problemas que os he ido contando a lo largo de la charla. Y bueno, al final, ¿qué es lo que queremos? Pues como ingenieros biomédicos que creo que sois o vais a ser casi todos, pues intentar utilizar nuestros conocimientos técnicos pues para poder mejorar un poquito la calidad de vida de las personas. Y nada, eso es todo. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, soy toda oídos. Bien. Cuando has puesto el esquema de lo de la multitud, que era muy difícil. ¿Sí? Espera. Ah, vale. Lo voy a utilizar mejor por aquí. El círculo. Sí. ¿Qué papel juega en este campo la informática? La informática, pues sobre todo a la hora de hacer modelos matemáticos, el comportamiento, el modelado de cómo se va, o sea, de cómo va a ser el recorrido de la partícula por el órgano o de cómo va a ser el recorrido por el torrente sanguíneo. Es decir, el modelo matemático de los comportamientos de las partículas necesitan mucha potencia de computación. Ya no el informático en sí, sino mucha potencia de computación. Te iba a hacer otra pregunta. Sí, dime. Era cómo configurarías una nanopartícula para que haga más o menos lo que quieres que haga. Pues, por ahí, o sea, ¿cómo la configuras para que haga todo lo que tú quieres que haga? A ver, es que no se ha hablado nada de síntesis de partículas, ¿vale? O sea, los procedimientos de síntesis de partículas normalmente los hacen en centros de los mismos que los que hacen microchips. Son muchas veces por acumulación, por sustratos y tal. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ser capaz de generar la forma que tú necesitas para la aplicación concreta que tú vas a utilizar. Y luego, tienes que ser capaz de la corteza de la nanopartícula ser lo suficientemente potente o resistente como para albergar, ¿vale?, el fármaco que luego tú quieres liberar. ¿Cómo se inyecta eso? Pues una vez generadas las esferas o los tubos, pues a veces simplemente en un baño del propio agente médico
Sobre el baño se genera la partícula porque se va haciendo como una bola y hace como una acumulación y si no se intenta inyectar a posteriori. Y luego, la parte de los ligandos, pues ahí sí que necesitas pues, bioquímicos, ¿vale? Que sean capaces de decir, vale, aquí con tal o cual enlace soy capaz de... Yo pensaba como si fuese un jardín casi la superficie de la partícula. Y siembro este anticuerpo y siembro ese otro anticuerpo y pongo este otro recubrimiento que me va a hacer que la biocompatibilidad sea mayor. Entonces, primero, físicos de partículas o físicos especialistas en materiales y biomateriales, primero para hacer la partícula en bruto, por así decir, y luego para poder recubrirla adecuadamente, pues necesitamos eso, biólogos o bioquímicos. Pero claro, hay 1000 tipos de partículas, 1000 tipos de recubrimientos, pero sobre todo, lo más importante, que si le metes un fármaco, seas capaz de mantener el fármaco dentro hasta que llegue a la zona tumoral y que todo el recubrimiento, a la vista del cuerpo, haga una partícula biocompatible y amiga, entre comillas. No sé si te respondo mucho. ¿Hay preguntas en el...? No, agradecimientos por la charla, pero preguntas, no sé si alguien quiere preguntar, pero por ¿Más dudas? ¿Nada? ¿Chicas, nada? Bueno, si necesitáis algo o de repente se os ocurre alguna duda o